Esta lección les va a encantar y sabemos por qué lo decimos, así que es mejor ir guardándola entre tus favoritos junto a esa otra que vamos a citar por acá. Vamos a resolver en esta lección una duda común de todos los estudiantes. Y empezamos por ver una posición donde parece que no ha pasado mayor cosa, juegan las blancas y necesitamos evaluar quién está mejor. Observa la posición por ambos lados, pausa. Las blancas, ojo aquí, tienen una posición ganadora y pueden ganar con un par de movimientos. Si eso no es claro para ti, a continuación vamos a explicar por qué y vamos a empezar por ver de dónde sale esta posición. Esta posición se dio unos movimientos antes de la que vimos y las negras han desarrollado su alfil aquí clavando nuestro caballo. Esto lo hemos analizado en algunas lecciones más y allí te hemos enseñado diferentes estrategias y tácticas para contrarrestar esa clavada de forma efectiva y a cambio conseguir un ataque muy fuerte. Y lo que vamos a resolver aquí es esa gran duda de todo el mundo, eso que en los comentarios escriben muchos. ¿Qué pasa cuando a esta clavada la queremos romper con H3? Interrogamos al alfil qué hacer y tu oponente no mantiene la clavada como muchos harían, sino que en cambio toma en F3. Esto ocurre en diferentes aperturas, ocurre todo el tiempo, así que es algo crucial que debemos aprender. Muchos escriben en los comentarios que tomar en F3 ya es la solución para todo y que ya nada sucede ahí. Entonces preguntamos, ¿es este intercambio un intercambio correcto? La verdad es que no, y te vamos a mostrar por qué y cómo aprovecharse de ese intercambio. Con este ejemplo lo van a entender muy bien. E4, E5, no, comienza la partida, caballo F3, D6, movimientos comunes de apertura. Y aquí digamos que las blancas juegan D4. Luego de esto las negras juegan de esa forma que tanto le gusta a todo el mundo, que es alfil G4, desarrollando el alfil clavando nuestro caballo. Y después de eso lo que nosotros hacemos es tomar con el peón en E5. Momento en el cual las negras se dan cuenta de que no pueden tomar con su peón porque, o bueno, pueden, pero entonces intercambiaríamos damas y después de eso estaríamos dañando la posición de su enroque. El rey ya no podría enrocar y además finalmente estaríamos tomando en E5. Así que tu oponente observa que aquí tiene que tomar, toma el caballo en F3, sigue dama por F3 y luego recaptura en E5. Y las negras creen que tienen una posición normal, igualada, casi simétrica. Pero nada de eso es verdad. Esta es la posición que veíamos hace un momento y aquí algo grave ha ocurrido. Las negras han entregado su alfil de casillas claras y esto tiene consecuencias graves aquí. Nosotros con las blancas podemos aprovecharnos de esto y ganar la partida rápidamente. ¿Cómo? En primer movimiento podemos jugar alfil C4, amenazando un jaque mate pastor. Bueno, esa no es la amenaza real. Después de caballo F6, como se pueden cubrir las negras aquí, hacemos un movimiento con el que ganamos. Y no es ese que la mayoría se imagina, o sea, no es alfil G5, que también puede ser bueno en otras ocasiones, pero aquí no es el mejor. Caballo C3 tampoco vamos a enrocar. Nada de eso, nada de movimientos normales. Lo que vamos a hacer es aprovechar de inmediato que las negras no tienen su alfil de casillas claras. Y esto lo hacemos jugando dama B3. Con este desliz de la dama hacia el flanco de dama, estamos amenazando con las dos piezas, con alfil y dama, en F7, pero al mismo tiempo en B7. Y estas son las dos debilidades que se han creado por el intercambio de las negras de su alfil de casillas claras. Y las negras no tienen cómo responder a estas dos amenazas a la vez. Se amenaza casi un jaque mate o muy pronto jaque mate. Después de tomar en F7 el rey saldrá y ahí algo pasará. Y si no, de todas formas se va a destruir la posición porque vamos a tomar en B7 amenazando torre y aquí todo tipo de cosas sucederán. Digamos que las negras defienden con dama D7, entonces ya no tomamos en F7, pero podemos tomar en B7 y amenazamos con tomar la torre. ¿Y qué hacen las negras aquí? ¿Cómo responden? Bueno, una jugada común sería dama C6, así proponiendo intercambio de damas. Pero tenemos una posición donde podemos jugar de diferentes maneras y todas ganadoras.
Dama C8 es una opción, pero tenemos una más fuerte que es alfil B5, clavando a la dama, detrás está el rey, las negras pierden la dama, dama por B5, dama por B5, jaque y así se pierde la partida. Ganamos, destruimos a las negras rápidamente y fácilmente y no es casualidad que esto se haya dado por las casillas claras. Las casillas claras son la clave, entonces volvemos atrás para verlo en detalle. En el momento en que las negras deciden tomar en F3 con su alfil de casillas claras y recapturamos con dama por F3, donde estamos en una casilla clara, vamos a ver la consecuencia de esto. Después de D por E5, observamos que todos los movimientos de las blancas van por casillas claras. Entonces, sigue alfil C4, casilla clara, atacando otra casilla clara. Las negras se cubren con caballo F6 y pasamos la dama a B3, otra casilla clara donde atacamos F7 y el peón B7, que son casillas claras. Es increíble. Esto sucede gracias a que las negras no tienen su alfil en C8 de casillas claras que protegería estas debilidades. Ahora las negras juegan dama D7 y tomamos el peón de B7 de casillas claras y atacamos a la torre que también está en una casilla clara. Si se defienden con dama C6 como lo hicieron, jugamos alfil B5 otra vez en una casilla clara, pasando por C6 donde está la dama y atrás está el rey en una casilla clara. Lo que queremos resaltar con esto es que si entiendes este concepto de que una vez que tu adversario pierde su alfil de casillas claras, y donde aquí lo ha entregado por gusto, vamos nosotros a apuntarle a todas las debilidades de ese color. Y así es como podemos crear un ataque muy rápidamente y ataques ganadores gracias a esta concesión que nuestro oponente nos hace desde el comienzo. Ahora vamos a ver esto mismo en otra partida totalmente diferente. E4, E6, estamos con negras esta vez, defensa francesa. D4 y D5 movimientos normales donde las blancas juegan la variante del avance con E5 y las negras responden con C5. Luego sigue C3 de las blancas y nosotros jugamos caballo C6. Y en este caso, ojo aquí, el movimiento más jugado a nivel de aficionados especialmente es alfil B5. Esta clavada que va a clavar el caballo aquí. Las blancas no quieren sentir presión sobre su centro, aparentemente, y entonces deciden eliminar esa presión jugando alfil B5. Pero esto para nosotros va a ser bueno. Bueno, aquí el jugador de las blancas cree que si tiene que intercambiar, esto va a ser un intercambio igualado, dos piezas iguales, porque cuando se aprende el ajedrez se aprende que estas dos piezas valen lo mismo, aproximadamente 3 puntos, pero esto no es verdad. De hecho, si nos remontamos a la historia del ajedrez, si no estoy mal, el alfil era un elefante. Y si no te parece que un elefante es más fuerte que un caballo, pues bueno, ahí ya vamos, ya tenemos problemas de otro tipo. Bueno, las negras juegan dama B6, amenazando al alfil y provocando el intercambio que las blancas quieren hacer. Alfil por C6 y B por C6. Y luego de caballo F3 vamos a ver que, el jugador de las blancas cree que aquí no ha ocurrido nada, pero varias cosas han cambiado. ¿Qué ha cambiado en esta posición? Bueno, el alfil de casillas claras de las blancas ya no existe y con esto de inmediato aparecen varias ventajas. Una es que jugamos alfil A6 y con esto cortamos el paso al rey y con esto le impedimos enrocar. Eso ya es un serio problema. Otra ventaja para las negras es que se puede jugar la torre a la columna B, se abrió la columna B y esto va a paralizar un poco a las piezas blancas en su desarrollo. Y adicionalmente hay un peón acá que ha pasado de B7, ha pasado a C6 y este peón allí nos permite reforzar nuestra presencia en el centro y eso lo vamos a ver en un momento. Y si tenemos muy buena presencia en el centro, pues eso va a ser mucho mejor para nosotros. Todas esas ventajas que para muchos no son claras se van a volver muy claras dentro de un momento. Y todo eso fue consecuencia de que las blancas intercambiaran su alfil sin necesidad. Esto siguió con B3 de las blancas porque quieren seguir desarrollándose, pero mover este alfil permitiría que nosotros tomáramos en B2, así que B3. Caballo E7 siguen
las negras para llevar este caballo F5 y las blancas juegan alfil E3 aquí pues apuntándole a nuestra dama. De todas formas tomamos C por D4 y las blancas recapturan con su alfil en D4 y esperan con esto conseguir algo, pero ojo aquí, ese peón que estaba en B7 antes y que ahora ha pasado a C6 es perfecto para lo que nombrábamos hace un momento, hacer presencia en el centro. Este peón ahora puede dar un paso a C5 y con esto expulsamos a ese alfil. Así que el peón que se había ido de ahí lo reemplazamos por este y conseguimos el mismo efecto que es presionar fuertemente en el centro. El alfil tendrá que irse a E3 y ahora caballo F5 atacando a ese mismo alfil y también poniendo un ojo en las casillas oscuras del centro. Caballo BD2 siguieron las blancas simplemente desarrollándose y aquí ya las negras pueden jugar D4 rompiendo por completo en el centro del tablero y destrozando la posición de las blancas. Simplemente un par de movimientos y las blancas están muy mal. Se da un intercambio aquí, C por D4, C por D4, el alfil sigue atacado, entonces tiene que moverse, alfil F4 y ahora jugamos alfil B4 poniendo una clavada que aquí sí es muy útil. Este caballo queda en D2 sin moverse y en general la posición de las blancas está paralizada, no pueden enrocar gracias a nuestro alfil de casillas claras, alfil que nosotros no hemos perdido y entonces ahora juegan torre C1. Simplemente tratando de poner en juego lo que pueden jugar. Dama B7 juegan las negras, un movimiento misterioso para algunos que esconde una trampa, pero de todas formas aquí las blancas están prácticamente perdidas. Jugaron G4 sin saber que venía dama E4 jaque y como este caballo está clavado no puede tomar, el rey está prácticamente en mate y bueno, lo único que pueden hacer es demorar un momento el momento final jugando alfil E3, pero sigue caballo por E3, amenazando dama, F por E3, dama por E3 y es jaque mate, dama E2, dama por E2. Las blancas no tenían defensa. Ahora para aclarar esto, pasamos a una posición muy diferente, porque muchos ahora pueden creer que nunca en la vida hay que cambiar un alfil por un caballo, pero la verdad es que esto depende de la posición. Sin embargo, si hay un beneficio en este intercambio, como hemos visto cuando tu oponente lo hace sin necesidad, sin razón de ser, como también ocurre en esta posición del gambito de dama. Aquí muchos de tus oponentes van a jugar alfil B4 porque les llama la atención y luego de ese jaque, cuando las blancas se cubren con caballo C3, uno de los movimientos más comunes por las negras es alfil por C3 y este sí es el error. Porque este intercambio no tiene ninguna razón de ser, las negras podrían haber hecho cualquier otra cosa y es de lo que hemos estado hablando antes. Después de B por C3, ahora esto pues es un error porque nosotros lo vamos a aprovechar. Las negras han perdido su alfil de casillas oscuras y debido a la falta que hace este alfil nosotros podemos aprovechar eso, por ejemplo, de inmediato jugando alfil A3 que le cortaría el enroque o la posibilidad de enrocar a las negras. Eso ya es una de las ventajas. Pero digamos que las negras enrocan. De todas formas, más adelante podemos aprovecharnos de eso de otra forma. Por ejemplo, gracias a que tenemos nuestro peón ahora de refuerzo en C3 sosteniendo al de D4, entonces el avance E4 que debemos hacer en esta posición para liberarnos va a venir más fácilmente. Por ejemplo, digamos que acá enrocamos, caballo C6 jugarían las negras, dama E2, preparamos el avance E4. Por ejemplo, seguiría B6 y podemos jugar E4 muy pronto gracias a que el peón extra que tenemos en C3 no estaba ahí, no estaría ahí si no se hubiera intercambiado ese alfil. Ese peón nos sostiene perfectamente el de D4 y por eso podemos hacer el avance E4. Eso es una parte y además obviamente vamos a aprovechar la debilidad en las casillas oscuras, como en este caso jugando, después de alfil B7 por ejemplo, jugando alfil G5. Ahí ponemos esta clavada que molesta mucho más en el caballo F6 porque no hay un alfil que se pueda enfrentar desde E7 a nuestro alfil. Las negras lo entregaron por gusto, sin ninguna razón. Y próximamente nosotros vamos a jugar E5.
atacando a ese caballo, haciendo que finalmente las negras tengan que perder algo de material o su posición se destruya. Por ejemplo, si retiran la dama antes, entonces nosotros vamos a tomar aquí en F6 y vamos a dañar la estructura y luego vamos a ir por el rey. Así que prácticamente se está creando una posición perdedora para las negras, donde nos aprovechamos de la falta que les hace ese alfil. Si después de todo esto te sigue pareciendo que un alfil es lo mismo que un caballo, no sé qué otra prueba necesites. Ahora, después de ver este video, tus oponentes que siempre tomaban aquí en F3 ya van a dejar de hacerlo y entonces van a ver las ventajas de, por ejemplo, cuando juguemos aquí H3 interrogando al alfil, ir a H5 y mantener la clavada. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo jugar? Bueno, eso ya lo hemos visto antes. Tenemos 4 formas de contrarrestar esta clavada, de hacerlo efectivamente y de sacarle provecho, convirtiendo eso en un ataque. Estudia esa lección, estudia a fondo todo lo que dice ahí y también estudia la clase maestra si quieres mejorar en el ajedrez en general, en tu forma de pensar, de razonar y de encontrar los mejores movimientos y conseguirlo al instante.